Un gran saludo a la audiencia de Forbes Centroamérica y República Dominicana. Mi nombre es Susan Fernández, reportera de esta revista. Nos encontramos en una nueva mesa de análisis con el señor Enrique Sáenz y el señor Álvaro Cruz. En esta mesa de análisis nos vamos a enfocar sobre lo que implican las elecciones en Nicaragua a nivel económico, en Costa Rica y también en la región. Hola, soy Álvaro Cruz, soy periodista de origen nicaragüense, dirijo el diario El Mundo en El Salvador. Soy nicaragüense, economista, fui diputado en la Asamblea Nacional de Nicaragua y fui miembro de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional. Don Enrique, ¿me podría comentar cómo afecta si hubiera protestas o cierre de fronteras con los camiones que llevan mercadería de norte a sur, de sur a norte, y más si son alimentos perecederos? Bueno, esto ya se produjo con ocasión de la pandemia. Buena parte del comercio intracentroamericano se desarrolla por vía terrestre desde los países del norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, hacia Costa Rica y Panamá y viceversa. Durante la pandemia se produjo una interrupción del tráfico en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica y no duró mucho tiempo, pero los trastornos fueron evidentes porque, dada la naturaleza interconectada de algunas industrias, los inventarios pues están sujetos a una logística bastante ágil. Si se interrumpe el tráfico, pues la logística se altera y la dinámica de la producción de un conjunto de industrias también se afecta y eso rápidamente repercute en los consumidores. Ya lo vimos, por supuesto, una interrupción más prolongada pues tiene efectos más impactos más profundos. ¿Y considera que es una posibilidad que se haga este cierre de fronteras por futuros conflictos? Bueno, en este momento, más que futuros conflictos, yo me limito a qué es lo que tenemos en este momento, ¿verdad? Porque avisorar futuros conflictos es especulativo y yo prefiero limitarme a los hechos presentes y lo que puede desprenderse inmediatamente de los hechos presentes antes de entrar en especulaciones. Perfecto. ¿Y cómo afectaría a la migración en Costa Rica en cuanto a repercusiones económicas? Bueno, la situación económica y política de Nicaragua está aumentando los flujos de migrantes con algunas diferencias. Y es que hasta hace poco, quien absorbía los flujos de migrantes y los flujos de refugiados era primordialmente Costa Rica. Sin embargo, en los últimos meses, y este es un fenómeno reciente, los flujos hacia Estados Unidos son crecientes. Por ejemplo, un dato revelador es que en el mes de julio, el reporte de las autoridades migratorias de Estados Unidos registró que por primera vez en décadas el número de nicaragüenses retenidos, no los que ingresaron irregularmente, sino que los que fueron retenidos en la frontera en Estados Unidos, superó al número de migrantes de El Salvador, de tal manera que el tema de la migración por razones políticas y por razones de la crisis económica que afecta al país ya está teniendo un impacto más regional que concentrado en Costa Rica. ¿Y cómo puede afectar estas sanciones de Estados Unidos y de Europa a Nicaragua? A ver, hay que ver dos escenarios. Primero, las sanciones ocurridas ayer, por ejemplo, son importantes primero porque golpea y convierte en organización criminal a la Fiscalía Nicaragüense, que es un instrumento político del régimen para castigar a los opositores políticos. Eso es muy importante porque queda claro que todos los cargos que se han inventado contra los disidentes y opositores y precandidatos, periodistas, empresarios, etcétera, son una fabricación política como parte de la represión que tiene el régimen contra todas las voces disidentes.
Pero por otro lado es muy importante que ha golpeado la columna vertebral del sistema económico gubernamental. Eh, Entre los sancionados está el viceministro de Hacienda, que era en realidad quien manejaba muchos de los acuerdos económicos del gobierno, y además ha golpeado a la estructura energética del gobierno, que también le genera una importante cantidad de dinero a la familia gobernante y al gobierno. Nicaragua tiene uno de los costos de energía más altos de la región, y eso no necesariamente porque sea así, sino porque es una manera de recaudar dinero para el régimen. Y por otro lado, ha golpeado a los alcaldes que estuvieron en la represión directa de las manifestaciones de 2018. Pero más allá de eso, creo que el análisis de las sanciones tiene que verse a la luz de la ley Renacer, que fue suscrita por el presidente Biden hace unos días, y una nueva legislación estadounidense que, entre otras cosas, analiza la posibilidad de suspender a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio. Eso sí sería catastrófico en términos económicos, macroeconómicos para Nicaragua, a nivel global, ¿verdad? Las sanciones de ayer son más significativas a nivel individual, pero a nivel global la ley Renacer puede ser mucho más grave. Perfecto, muchísimas gracias. Don Enrique, si nos puede dar su conclusión sobre las implicaciones de estas elecciones en Nicaragua. Bueno, podemos verlo en dos dimensiones. Lo primero es que el régimen de Ortega, y contagiando al conjunto del país, antes de las elecciones atravesaba una crisis política, una crisis a nivel internacional, una crisis económica y una crisis social. El proceso, la maquinación que montó, que nosotros le llamamos pantomima electoral, con el propósito de favorecer su continuidad en el poder, la evidencia es que no le resolvió nada a Ortega. Es decir, la crisis política no ha sido resuelto con el montaje electoral, sino que tiende a agravarse. La crisis en el escenario internacional ya estamos viendo que más bien está profundizándose. La conjugación de crisis política más crisis en el entorno internacional agravan la crisis económica y como consecuencia también profundizan el impacto de estas crisis en más desempleo, más subempleo, más carestía de la vida. Esto sin sanciones, ¿verdad? Porque la principal sanción que sufre el pueblo nicaragüense es la permanencia de Ortega en el poder. Entonces, lo que puede visualizarse frente al fracaso de la maniobra de Ortega, si es que pretendía resolver de alguna manera o contribuir a resolver esa crisis, es una agudización y de los efectos cruzados que tienen el aspecto económico, el aspecto político, el aspecto social y el aspecto internacional. Y don Álvaro, ¿usted nos podría brindar también su conclusión sobre las implicaciones de estas elecciones en Nicaragua? Creo que las implicaciones políticas son profundas, graves. Se va a agravar la represión, se va a agravar la carencia de los derechos fundamentales y las libertades básicas de los nicaragüenses. El régimen va a afianzar su dureza con la oposición, pero eso no es sostenible en el tiempo. El régimen va a afrontar una crisis económica muy seria derivada de las sanciones y derivada de una realidad. Su régimen es un régimen que ha apresado a empresarios, que persigue a empresarios y que eso causa inseguridad jurídica. Por lo tanto, no genera la capacidad de atraer inversiones y en un concepto de pospandemia va a ser muy difícil que pueda sostenerse económicamente. Eventualmente creo que va a tener que hacer un recorte de personal importante en la planilla del Estado. Eso va a causar más inconformidad. Creo que el deslizamiento de la moneda, que se ha sostenido muy moderado en los últimos años, no va a sostenerse tampoco.
Y además hay un problema, que es que Nicaragua es totalmente dependiente de la importación de petróleo de Estados Unidos, y si hay sanciones fuertes de Estados Unidos, el abastecimiento de combustibles puede ser otro problema. Muchísimas gracias a ambos por sus comentarios, por sus respuestas, por su tiempo, y muchísimas gracias a la audiencia por acompañarnos, a la audiencia de Forbes Centroamérica, y los esperamos en otra mesa de análisis.